a presentar cada uno. Primero vamos a comenzar con, a ver, el doctor Bismarck Fernández. Si gustas presentarse, de dónde es y por qué está aquí el día de hoy. Está en mute. Ok, buenas noches. Soy el doctor Bismarck Fernández. Yo soy uno de los hospitalistas en el Hospital Memorial de Yakima y mi trabajo es principalmente atender los pacientes adultos y también atender los pacientes con COVID-19. Vivo aquí en la comunidad de Yakima casi toda mi vida, estoy bien familiarizado con todo en la área. Ahora yo estoy en mute. Muy bien. Gracias por estar aquí este día con nosotros o esta tarde. Vamos a seguir con la doctora Consuelo Rodríguez. Hola, buenas noches a todos. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Soy Consuelo Rodríguez, soy una doctora mexicana que trabajo con la Universidad del Pacífico Noroeste aquí en Yakima, que es la Escuela de Doctores, en el Departamento de Investigación y haciendo varias actividades en conjunto con el Distrito de Salud de aquí de Yakima y con otras organizaciones locales. También trabajo con la Casa Hogar. Gracias por la invitación. Gracias a usted igual por estar aquí con nosotros. A seguir la lista con el padre Jaime Chacón. Bueno, yo soy sacerdote de la diócesis de Yakima. Gracias por estar conectados en esta tarde. En este momento soy pastor de la iglesia de San Andrés en Ellensburg y soy licenciado en Ciencias Médicas y Bioética. Muy bien. Ahora no al último, ¿verdad? Pero sigamos la lista con Alberto Saldaña. Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Alberto Saldaña. Soy alguien de la comunidad aquí de Yakima. Crecí aquí, estudié aquí. Soy un estudiante en la escuela Central Washington University. Estoy estudiando para mi master's en la salud pública. Y también trabajo para una organización aquí en Yakima de salud. Muy bien, muchísimas gracias a todos una vez más por estar aquí con nosotros y para nuestra comunidad. Para los que no saben quién soy yo, mi nombre es Cristina Ortega y yo soy gerenta de acción y participación cívica con la organización de Latino Community Fund de Washington. Sabemos todos que estamos aquí pues para ayudar a nuestra comunidad a entender qué son las verdades sobre la vacuna del COVID-19, ¿verdad? Sabemos nosotros que pues han estado pasando algunos mitos por ahí en la comunidad que nos comentó la comadre que escuchamos en el Facebook, que por ahí pues lo escuchamos y no sabemos ni de dónde, o nomás nos lo imaginamos, ¿verdad? El día de hoy, pues ojalá vamos a tener algunas preguntas. Yo tengo una lista de preguntas que nos enviaron antes y estamos aquí. Voy a revisar el chat porque estamos en vivo para las personas que nos están mirando. Si tienen una pregunta, para eso estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Así es que primero aquí en la lista de lo que tenemos, tenemos una pregunta para el doctor Fernández. Dice, ¿cómo es que la vacuna se pudo hacer tan rápido? Y es una pregunta bien frecuente que nos preguntan los pacientes en la comunidad, ¿verdad? Porque lo normal es que las vacunas toman bastante tiempo, toman años, a veces 10, 15 años para desarrollar algunas vacunas. En el caso del COVID-19, en la presencia de esta pandemia, se pudo desarrollar la vacuna rápidamente por varias razones. Principalmente hubo fondos amplios que se pudo proveer a las compañías farmacéuticas para desarrollar las vacunas por los programas del gobierno.
También ya había mucha data de cómo funciona este tipo de vacuna, que vamos a hablar un poco más tarde cómo es que actualmente funciona. Ya había data de otros tipos de virus similares a la coronavirus, y eso no empezamos desde nada, ¿verdad? También muchas de las fases que se usan para aprobar vacunas, para ver cómo funcionan y los efectos secundarios, muchas de las fases en este caso se hicieron casi al mismo tiempo cada una, y eso pues ahorró mucho tiempo en deber de tomar años para probar las vacunas en personas, en grupos pequeños y grupos más grandes. Se tomó meses para hacer eso. Esas son las razones principales por qué se pudo desarrollar tan rápido, más en la presencia de una pandemia como esto, que es básicamente una urgencia. Muy, muy bueno saberlo, ¿verdad? Me están mandando algunas preguntas que nos están haciendo ahorita en vivo. Estas preguntas no van dirigidos a una persona específica, así es que la primera persona que lo quiere contestar, que tenga la información, adelante. La primera viene de María. Dice, ok, soy un caregiver. Lo vamos a hacer en Spanglish porque así lo voy leyendo. Soy un caregiver y tengo un hijo con Down syndrome o el síndrome de Down y lo acaban de operar de corazón abierto. Yo quiero ponerme la vacuna. ¿Es necesario que mi hijo se la ponga? Él tiene 10 años. Todavía no se ha hecho estudios en pacientes más jóvenes de los 16 años, pero sí están en proceso esos estudios. Ahora mismo no hay mucha data para pacientes menores de 16 años, pero sí se recomienda para mayores de 16 años por el momento. Muchas gracias. Doctora Consuelo, uno para usted porque la miro ahí bien preparada. Sí, adelante. Esta viene de Laura Hernández. ¿Cuánto tiempo después de que las personas se enferman de COVID-19, se les puede aplicar la vacuna? Sí, muy buena pregunta. Sabemos que una vez que has pasado por el COVID, tu cuerpo tiene anticuerpos, que son defensas para el virus, que estos pueden estar en una cantidad conveniente hasta 90 días. Entonces, la indicación sería de después de 90 días aplicar la vacuna. Sabemos que ahorita se puede aplicar antes, se están tomando hasta pensar en 2 o 4 semanas, pero por la escasez de la vacuna, lo recomendable sería que las personas que tienen COVID o tuvieron COVID pueden esperar esos 90 días. Hasta la fecha no ha habido casos de reinfección antes de esos 90 días. Muy bueno saberlo. Ok, a ver, tenemos una pregunta de Ricardo Chama. Dice, después de la segunda dosis, ¿a partir de cuándo voy a estar totalmente protegido? Y eso depende de cuál recurso uno utiliza, ¿verdad? Porque puede variar un poco, pero por lo general la mayoría de las personas se ha demostrado en algunos estudios que pueden desarrollar protección de los anticuerpos dentro de unos 2 semanas hasta un mes, pero cada quien es diferente, cada caso es diferente. Algunas personas pueden tomar más tiempo o pueden desarrollar más rápido. Eso es algo que puede variar bastante entre cada individuo. Muy bien. Maribel Torres nos pregunta, ¿la persona con alergia podría ponérsela? Yo puedo contestar esa pregunta. Esto va a depender de qué tipo de alergia presentara un paciente. Solamente en los casos en que se tiene un antecedente de una alergia grave a lo que se llama una anafilaxia es cuando está contraindicada la vacuna. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene una alergia estacional o alguna reacción leve a algún alimento, ellos son candidatos a recibir la vacuna. Muy bien. A ver, Laura Luna pregunta, ¿cuándo puedo saber en dónde y cuándo aplicar para la vacuna? Sí, actualmente
el Hospital Memorial abrió una clínica de COVID para la vacuna de la COVID. Y está ubicado en el Centro de Educación de Memorial. Eso, aquí tengo la información, está en la Nob Hill, en la 2506. Es la ubicación de la clínica, pero antes de ir debe de ser una cita. Puede ir a la página de internet del Hospital de Memorial, que es yakimamemorial.org, y ahí puede ir a donde la sección que dice COVID Vaccine Clinic, la clínica de COVID, de la vacuna de la COVID. Ahí puede entrar y hacer una cita. Y es importante hacer la cita, ¿verdad? Porque la vacuna se está utilizando bien rápidamente y es bien probable que no va a durar mucho tiempo por la escasez que hay. Cristina, yo quisiera agregar algo a lo que dice el doctor. Y es una invitación para los jóvenes, porque muchos de nuestros adultos mayores no saben manejar el Internet y no saben inscribirse a las páginas o registrarse para la vacuna. Entonces, ustedes jóvenes, ustedes pueden ayudar a sus padres, a sus abuelitos a registrarse y estar pendiente de la información que les den para que ellos puedan recibir la vacuna, porque desafortunadamente muchos de ellos no saben manejar la computadora o la información. Sí, yo quiero agregar también un poquito a esto, que hay la página del Distrito de Salud de aquí de Yakima, la página local, donde pueden entrar y encontrar toda la información acerca de los sitios que están aplicando la vacuna, porque son varios aquí en el condado, y también a las personas que tienen su proveedor de cuidado asignado. También ellos pueden preguntar directamente a su clínica para hacer la cita, y están actualmente más sitios que ha puesto el estado en diferentes puntos del condado, en donde pueden, por ejemplo, el de Kennewick, el de Prosser. Hay varios sitios que se han instalado ya para distribuir la vacuna, pero sí es importante que hagan cita, porque en todos los lugares se maneja a través de esa cita. No se puede llegar nada más y pónganme la vacuna, sino que va todo un proceso, pero ahora por las barreras que menciona el padre del acceso a internet de las familias, sepan que también lo pueden hacer vía telefónica, no necesariamente a través del internet, sino estar llamando a sus clínicas o a estos sitios, y en la página del distrito también se encuentran todos esos teléfonos. O si ustedes ya saben, el de la clínica de campesinos, la clínica de la 8, la clínica de Sunnyside, son varias clínicas que están distribuyendo esta vacuna, entonces cada vez esto se está facilitando más. Muy buen punto, doctora. Ahora, padre Chacón, como mencionó hace rato, hay una pregunta específicamente para usted. La pregunta es, ¿qué impacto ha tenido el COVID-19 en su comunidad? Bueno, yo he vivido dos experiencias porque estuve en Tappenish antes de llegar a Ellensburg, y aquí en Ellensburg la situación está controlada por la manera como vive la gente. Viven en los ranchos o en familias muy pequeñas. En Tappenish fue una cosa muy difícil. Los contagios fueron muchísimos y las personas que fallecieron, pues hubo momentos en que yo celebraba los funerales de 3 o 4 de una misma familia. Y eso es muy triste, el impacto psicológico y espiritual que tienen las personas. A eso súmele el impacto económico, porque muchas personas se quedaron sin trabajo o tenían que decidir entre el miedo e ir a trabajar. También el impacto en la experiencia desde la fe, todas las iglesias también se cerraron y tuvimos que empezar a buscar medios y formas de animar a las personas para que no perdieran su acercamiento con Dios y su esperanza y su deseo de continuar. Y todavía estamos en ese proceso. Es muy difícil para muchas familias, especialmente para las familias hispanas, enfrentar esta situación por problema económico, psicológico, espiritual. Entonces, el apoyo que nosotros le podemos brindar a estas familias es definitivo. Y algo muy especial, empecemos con este apoyo, la mascarita. Es tan simple como eso, ¿verdad? Muchísimas gracias, padre. Alberto, la gente quiere saber específicamente por qué decidiste recibir la vacuna.
Pues para mí fue algo que no tuve tiempo para decidir. Trabajo con el público en la clínica de salud. También agarrarla para proteger a mi comunidad, proteger a mi familia, a mis seres queridos. Y es algo que para mí, también estudiando salud pública es algo que yo tengo una noción y es algo que yo creo que es uh, un duty de hacerlo. El deber, es También un cuando deber. decidí agarrar el deber. También cuando agarré la vacuna, también sí, yo tomé la acción de agarrar la información correcta, no agarrar información de mi tía, mi tío, alguien you know, de Facebook, alguien fue algo que yo decidí agarrar la información y si yo no sabía el correcto información, buscaba a alguien que sí sabía para estar más informado. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos a seguir. Aquí tenemos otras preguntas en vivo. Parte de esta pregunta ya más o menos lo contestaron, pero la señora Mendoza pregunta, ¿cuándo va a ser posible que nos vacunen a todos? ¿A los niños pequeños también ocupan ser vacunados? Como lo comentó el doctor Fernández, no se han hecho estudios en menores, entonces ahorita ellos no son candidatos a recibir la vacuna ni por el momento tenemos la respuesta de cuándo van a ser vacunados, pero esperemos que con la vacunación en los adultos, esta también va a ser una forma de detener el virus y de esa forma protegernos todos. Muy bien. Sandy pregunta, mi pregunta es, si la persona se vacuna, ¿ya no se le da ese virus? ¿Puedo contestar o quiere usted, doctor? Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Que a veces Sí. se ha cortado un poco. Ajá. Dice, mi pregunta es, si la persona se vacuna, ¿ya no les da o ya no le da ese virus? Bueno, por el momento sabemos que hay 2 vacunas que fueron aprobadas por uso de emergencia por el FDA, ¿verdad? Que es la de Pfizer y la de Moderna. Y entonces esas vacunas tienen una efectividad de más o menos 95%. Las dos, uno es 94, o hasta 95, eso es casi lo mismo. So, sí hay riesgo todavía de infectarse de nuevo, es un riesgo pequeño, pero todavía existe. Y también como habíamos mencionado anteriormente, algunas personas quizás no van a aumentar una defensa suficiente para protegerse, todavía no se sabe cuántas personas exactamente van a tener una defensa adecuada. Sí sabemos que estas vacunas, las que están actualmente, que se están utilizando, protegen de algunos de los variantes nuevos, como la que apareció en Inglaterra y también la que apareció en Sudáfrica. Eso es lo que sabemos por ahora. Sí, yo quiero agregar a eso que puede ser que caigas en ese 5% de que te puedas enfermar por el virus, pero también hay muchas posibilidades de que tengas síntomas leves y no te compliques como si no tuvieras la vacuna y desarrollaras síntomas de dificultad respiratoria graves o las neumonías. Entonces, si estás vacunado y a lo mejor tu cuerpo no produjo la cantidad de esas defensas para evitar la enfermedad, pero sí te puede evitar que te agraves o presentar algunos síntomas solamente leves. Muy bien. Una pregunta para el padre Chacón. Dice, en su punto de vista, ¿ponerse la vacuna es algo bien o es algo que no se debe de hacer? Es algo bueno, es algo importante, algo necesario, especialmente por el bien común. Estamos cuidando la salud de los demás.
Recuerde que aquel que toma la vacuna de todos modos sigue siendo portador y puede extenderlo. Por eso debe usar la máscara después de vacunarse. Pero es necesario. Hay unos retos desde la ética, de la moral, pero son atenuados por la dificultad que estamos viviendo. Si usted quiere saber más acerca de esas situaciones morales, existe aquí en los Estados Unidos el National Catholic Bioethics Center, es el Centro Nacional de Bioética. Usted puede mirar allá cuáles son las situaciones, por qué algunas vacunas moralmente no son aceptables por el uso de embriones o tissues o material genético sacado de niños abortados. Pero en este momento, lo que dicen los científicos y los que han investigado esto desde la moral, el, la- el acercamiento o cooperar con el mal acerca de la creación de la vacuna, a nosotros ponerla, pues es mínima. O sea, nosotros estamos cooperando por el mal. Por el contrario, estamos haciendo algo bueno al vacunarnos. Y yo los animo para que reciban la vacuna, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Alberto, una pregunta, dicen, ¿qué te sentiste? ¿Qué sentiste después de ponerte la vacuna? Pues cuando me puse la vacuna, sentí mucho orgullo. Cuando la siguiente vacuna, ese fue el momento que sentí mucha emoción. Am, Cuando agarré la segunda vacuna, estaba en un lugar donde la mayoría de las personas tenían mayor de edad y estaban agarrando la primera dosis de la vacuna. Entonces, en ese momento, sentí orgullo, ah, me sentí muy feliz. También tenía un momento que quería llorar porque de la alegría que tenían la gente que estaban ahí vacunándose por la primera vez. Eso fue un momento para mí que miré que estamos unidos, la comunidad, para ganar la vacuna. Creo que específicamente lo que quieren saber es si te sentías mal, si te enfermaste, se te cayó un brazo, te convertiste en zombie. Los últimos de esos no, todavía tengo los brazos. No soy un zombie todavía. Um, Cuando agarré la primera dosis de la vacuna, sí me sentí un poco mal por unos 2, 3 días, pero fue reacciones bien mínimos. Y como les dije a los que me preguntaron antes, yo podía tener los 2, 3 días de sentir una poquita calentura o dolor de estómago, de, de ganar COVID, sino si uno de los dos, prefiero los 2, 3 días sentir un poco mal de la vacuna contra ganar el COVID. Eso fue lo más mínimo que reaccioné con la vacuna cuando la agarré. Y la segunda, um, no agarré reacción con esa. Muchas gracias, Alberto. Aquí, aún tenemos más preguntas. A mí me alegra ver estas preguntas, porque significa que nos están mirando. A ver, Isabel dice, ¿vacunarte te ayuda o no contagiar a otras personas? Por ejemplo, tengo un bebé diagnosticado con asma. Al yo ponerme la vacuna, ¿lo estoy protegiendo a él o no? Y todavía se está acumulando data para contestar esas preguntas definitivamente, ¿verdad? Se cree que sí podría proteger que una persona que está vacunada vaya a regar el virus a otra persona, pero todavía no se ha comprobado definitivamente. Estamos colectando data, por eso también es importante vacunarse para tener amplio data como qué exactamente efectividad hay en esos casos. Pero la teoría sí es que se cree que podría disminuir la transmisión del virus. Creo que esta pregunta va junto, viene de Liliana Gallardo. Dice, tengo un hijo con asma, ¿no le causaría problema al ponerse la vacuna?
Y por lo general no está contraindicado un paciente que tiene asma. Ponérsela se la puede poner, claro, si está mayor de 16 años. Eso no es una contraindicación para ponerse la vacuna. Muy bien. Naila nos pregunta, ¿por qué se le sale a algunas personas una roncha roja después de recibir la vacuna? Esta vacuna, como cualquier otra, puede tener una reacción secundaria y a veces es frecuente que la primera reacción sea enrojecimiento o esa ronchita o un poco de calor en el área de la inyección. Y esto puede pasar con cualquier vacuna como una forma de tu cuerpo reaccionar a eso que te está agrediendo en ese momento. Entonces, por eso es que muchas de las veces en los primeros minutos o la primera hora puede surgir esa ronchita, pero hasta ahorita no nos han reportado que suceda, más bien dolor y enrojecimiento en el área. Muy bien. Esta pregunta va más a lo que es el COVID-19 que la vacuna, pero la pregunta es, las personas que se enferman del COVID-19 y pierden el olfato, ¿cuánto tiempo se tardan en recuperarlo? Y eso puede variar mucho. En algunos casos puede tomar varias semanas. Es un proceso que a veces puede ser lento. El paciente que pierde el olfato lo va a empezar a mejorar bien lento y puede tomar semanas y hasta meses. Pero en la mayoría de los casos no es algo permanente. Vas a eventualmente recuperar el olfato por completo. Muy bien. Estos no son preguntas, son comentarios y también hay que decirles. Irene nos dice, gracias por la educación. Y María Ordaz dice, gracias por toda su información. Ahora sí, siguiendo con las preguntas, Rafael Aguilar pregunta, ¿qué le decimos a la gente que no quiere ponerse la vacuna y creen en teorías? Si creen de reportes falsos, videos, conspiraciones, eso confunde y siembra dudas. Yo siempre primero les digo que busquen las fuentes más confiables. A veces ni un solo médico o científico tiene la razón. Yo les pido que busquen ese conglomerado donde haya más información. Hay que ir a la CDC, al Centro de Control de Enfermedades. Ahí está toda la información de cómo vienen las vacunas y de qué se trata. Buscar de verdad información más científica. Por ejemplo, hay varias revistas científicas que ponen información muy sencilla para que todo el mundo la entienda. Una de ellas se llama Lancet, que tiene su sede editorial en Bangkok, en Nueva York y en Budapest. Otra revista bien importante aquí en los Estados Unidos se llama JAMA, J-A-M-A. Y son journals que le brindan a nosotros información coherente. Y cuidado con las falsas informaciones. Hay que buscar siempre quién la dijo, por qué la dijo, y la información que recaudó para poderla decir. Porque la gente a veces habla simplemente porque lo pusieron allí, lo pusieron acá, y que nos van a meter un chip y que van a cambiar el ADN, y que, bueno, son un montón de mitos que debemos superar. Si existe una razón muy grande, porque por lo menos desde nosotros, desde la Iglesia Católica, no obligamos a nadie a vacunarse, pero estamos recomendándolo. Y cuando lo recomendamos siempre decimos, si tiene una razón supremamente importante, más importante que su salud, la salud de su familia y el bien común, entonces en conciencia, pues no se vacune. Pero si no existe esa razón, debe hacerlo. No hay motivo para qué negarse. Muchísimas gracias, padre. Alberto, preguntan, a ver, ¿qué? Se me fue la pregunta. Aquí está. ¿Qué sucedió durante su cita? Para la vacuna, cuando yo agarré la vacuna, pues la agarré por el trabajo, del trabajo. So, para mí, pues teníamos un
un tiempo donde sí tenemos más riesgo. Entonces, fui uno de los primeros donde yo trabajo para agarrar la vacuna. Y entonces, eso fue para mí, la experiencia para mí. Muchísimas gracias, Alberto. Estoy leyendo y luego quiero hablar y se me atraba la lengua. No, pues no. Una pregunta de Erika Ochoa. Dice, para las personas que ya tuvieron el virus, ¿ellos se pueden reinfectar? ¿Es necesario vacunarse? Y si tuviste el COVID-19, hay riesgo de reinfectarse, pero usualmente toma tiempo porque los anticuerpos en la mayoría de las personas puede durar meses. El promedio es unos 3 meses más o menos. Es bien raro ver reinfección dentro de los primeros 6 meses de la infección. Después de ahí no estamos seguros cuánto tiempo exactamente puede durar los anticuerpos de una infección natural. Por eso también se recomienda la vacuna después de ese tiempo. Parece que la misma persona tiene otra pregunta y es, ¿qué información tiene para mujeres que están amamantando? Doctora Consuelo. Sí, en este momento la vacuna no está recomendada para las personas, mujeres que están amamantando, ni para embarazadas. Y esto es porque tampoco se hicieron estudio en este grupo de personas, entonces de momento ellos no son elegibles. Muy importante saberlo, ¿verdad? Delia pregunta, después de ponernos las 2 vacunas, ¿tenemos que hacernos un examen? ¿Qué vamos a hacer para saber si ya estamos libres de contagio? Y después de la vacuna no hay que hacerse un examen físico ni hacer una cita de seguimiento, pero sí recomendamos que haga un monitoreo de media hora más o menos, por si acaso hay una reacción severa a la vacuna. Pero no es necesario tener una cita de seguimiento después de ese tiempo. Sí, yo quiero agregar a esto que aunque recibas esa segunda vacuna, vas a necesitar seguir con las medidas generales de protección porque no vas a estar protegido inmediatamente ni sabemos ahorita decir cuándo. Entonces se necesita que sigas usando el cubrebocas, el lavado de manos, practicando el distanciamiento social, las reuniones solamente grupos pequeños. O sea, todo lo que hemos estado escuchando durante esta pandemia va a ser actividades que van a continuar porque aún no sabemos, como lo había comentado también el doctor Fernández, si una persona que recibió las vacunas ya está protegida ella para su enfermedad, pero no sabemos si ella puede todavía transportar el virus a otras personas. Entonces, aunque estemos vacunados, esto va a llevar tiempo volver a la normalidad, así que hay que ser pacientes y muy importante continuar con esas medidas generales. Gracias, doctora. Alberto, parece que querías comentar algo. Sí, además quería comentar algo de las vacunas cuando las reciben. Tienen algo que se dice V-check y eso es algo que utilizan para, te mandan preguntas sobre un texto y las contestas. Cuando ganas la primera vacuna, ¿cómo te sentiste el tercer día, una semana después? Hasta hoy agarré una de 6 semanas de la primera y sí agarré la segunda. So, es algo que tienen parte del programa de la vacuna. Es una aplicación que manda demás preguntas para saber cómo estás haciendo después de la vacuna de la segunda. Muy bien, gracias, Alberto. Andrea Torres nos pregunta, ¿cuáles son los componentes de la vacuna de Moderna? Sí, las 2 vacunas tienen ingredientes similares, ¿verdad? A mí me gusta dividirlo entre los ingredientes activos y los no activos, ¿verdad? Los ingredientes activos es que contiene la ARN mensajero, como dice en inglés el mRNA, que es material genético
y no entra al núcleo de tu célula, o sea, no va a cambiar tu ADN. Lo que sí es, le va a dar instrucciones a tus células, a tu cuerpo, que hagan su propio anticuerpo, que y va a estimular tu defensa. Ese es el ingrediente activo. Los ingredientes no activos son los lípidos, o tiene grasas para proteger la ARN, para mantenerlo estable y para ayudar a lo que entre a la célula. Y también tiene otros ingredientes que mantienen la vacuna estable para que no se vaya a degradar, como algunos electrolitos que contienen potasio, sodio, algunos ácidos. Son ingredientes para estabilizar la vacuna. Pero no contiene ningún tipo de virus activo. Eso no se puede infectar con el coronavirus con la vacuna. Gracias, doctor. En hace rato yo sé que contestaron una pregunta similar, pero Liliana Gallardo nos pregunta, tengo a mi esposo que le dan alergias de agosto a octubre. ¿No le afecta vacunarse? Yo creo que esto cabe en lo que comentaba de las alergias estacionales y que no sería un problema para recibir la vacuna. Recuerden que solamente cuando se tiene un antecedente de una alergia grave. Y quisiera agregar un poquitito a lo que el doctor comentó de los contenidos de la vacuna. Sé que para nuestra comunidad latina es muy difícil entender lo que es el ARN. Desafortunadamente no hay como algo que se traduzca entre el inglés y el español, pero yo les quiero hacer compartir que es como si fuera una fracción muy pequeña de ese virus, que siempre vimos una imagen como si fuera una pelotita así con piquitos. Entonces hagan de cuenta que toman un piquito de esa pelotita y de allí esa fracción es parecido a lo que tiene la vacuna. Pero sí en algunas otras presentaciones han compartido de qué es el ARN o qué es el ADN, y cuando queremos decir la palabra son términos médicos, palabras muy técnicas que es difícil que las personas lo entiendan, pero sepan que ese ARN es una fracción muy pequeñita de lo que es el virus en sí. Gracias. Gracias a usted, doctora. Tenemos una pregunta que yo sé ha sido un rumor muy grande aquí en la comunidad y pues me gustaría, yo sé que no es el que sigue, pero lo voy a preguntar. Luis Solís pregunta, hola, he escuchado que personas piensan que algunas de las 3 vacunas tienen células de feto abortado. ¿Es verdad? Bueno, en principio, sí. Voy a explicar porque es algo muy, muy detallado. En el año 72, me parece, los científicos empezaron una investigación con células madres tomadas de fetos o de embriones. Uno de esos embriones se tomó de un riñón. El riñón del bebé fue multiplicado a través del laboratorio y se extrajeron células y esas células se fueron multiplicando. Mire, hace tantos años que ha pasado. Lo que hizo Pfizer y Moderna, especialmente Pfizer, tomó esta célula, se llama HER293T. Toman esta célula, quiere decir que tomaron la célula de ese hígado de riñón que ya no es del bebé directamente, sino es el producto. Lo tomaron para empezar las investigaciones, para ver cómo funcionaba el virus dentro de una célula humana. Entonces, es una acción que tiene conexión con un bebé, pero es muy remota. Por eso decimos que la cooperación de nosotros con esa acción no es muy grande. De hecho, no la hay. ¿Por qué? Porque no es directamente la célula del embrión que fue abortada. La vacuna en sí no tiene la célula. Estoy hablando desde en el proceso clínico del desarrollo de la vacuna. Pfizer, Moderna y otras más, especialmente Johnson & Johnson, ellos usan la córnea de un bebé. La cosa aquí es que a través de esa técnica de multiplicar células hicieron las pruebas y ya después pasó a las otras pruebas clínicas que nosotros sabemos, la primera, segunda y tercera fase.
Pero nuevamente, no es que estemos utilizando directamente del bebé, la acción fue muy remota, moralmente, entonces nosotros, como es tan remota, podemos usar la vacuna. Pero eso sí es bien importante. Nosotros, como sociedad, especialmente los que tenemos fe, debemos reclamar a los científicos hacer su trabajo utilizando las células madres que no vengan de bebés abortados. En este momento hay un doctor, de hecho es sacerdote, se llama el doctor austriaco. Él está desarrollando una vacuna drops de gotitas para la gente más pobre, porque hay un problema aquí de los países más pobres si van a recibir la vacuna o no. Este sacerdote dominico está investigando y está desarrollando, está en la fase 1, desarrollando una vacuna que no tiene que ver con las células de seres humanos abortados. Pero nuevamente, en este momento está bien tomar la vacuna porque no hay esa cooperación de maldad. Por el contrario, estamos haciendo un acto noble y caritativo. Al cuidar mi salud, estoy cuidando la salud de los demás. Eso es lo más importante en este momento. Y ya después, cuando avancemos más en la ciencia, tenemos que exigirle a los científicos que utilicen medios moralmente correctos. Muy bien, algo que usted, doctora Consuelo, o el doctor Fernández gusta agregar allí. Sí, solamente como lo dijo el padre y lo que está publicado y lo que sabemos nosotros como médicos es que la vacuna no contiene células embrionarias. O sea que la vacuna lleva lo que se llama el vehículo, que es lo que transporta esa fracción del virus y que está hecha a base de líquido y de grasa, como lo mencionó el doctor Fernández, y esa pequeña fracción del virus para crear la respuesta de defensa en nuestro sistema inmunológico o sistema de defensa del cuerpo. Muy bien. Muchas gracias, fue mucha información. Y esta Emilia Villaseñor también dice, gracias, muy buena información. Andrea Torres nos pregunta, ¿la vacuna contra el COVID-19 es una vacuna no aprobada por el FDA? La vacuna fue aprobado para uso de emergencia porque estamos en una pandemia que se considera a cierto nivel una emergencia. Sí tiene aprobación, básicamente vamos a decir preliminario para una emergencia. Sí está aprobado basado en los estudios que se han hecho. Por ejemplo, las vacunas Pfizer y Moderna se estudiaron con más de 40,000 personas en los Estados Unidos. No se vieron muchos efectos secundarios que eran preocupantes. Bajo esa consideración de la pandemia, sí está aprobado para el uso de emergencia. Muy bien. Aquí son dos personas diferentes. Voy a hacer las preguntas una tras otra porque tienen algo similar, ¿ok? La primera es de Nelly Márquez, que pregunta, ¿las mujeres embarazadas se pueden vacunar? Y la siguiente es de Isabel y pregunta, después de la segunda vacuna, si quedas embarazada, ¿hay data de efectos secundarios? He escuchado que hay que esperar 2 años después de las vacunas para quedar embarazadas. ¿Es cierto o falso? No sé de dónde tendría esa información, pero no hay ahorita de decir este tiempo no te vas a poder embarazar. Acuérdense que la función de la vacuna es producir esas defensas para protegernos del virus, pero no va a actuar a nivel del aparato reproductivo para pensar en te embarazas o no te embarazas, sino más bien una persona que está ya embarazada no se puede vacunar porque no ha sido estudiada y no sabemos si la vacuna pudiera tener alguna reacción en el producto del embarazo, pero no hay ahorita algo publicado acerca de ese comentario. O sea, no hay un espacio para decir hasta tal tiempo te puedes embarazar. Muy bien, doctor Fernández, ¿quisieras agregar algo a eso? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que mencionó la doctora Consuelo.
¿verdad? No hay tampoco, como dijo la doctora, no hay estudios ahora mismo que fue dirigido a los pacientes embarazadas o que están amamantando. En ese caso, si alguien embarazada o que está amamantando se quiere poner la vacuna, sería algo que habría que discutirlo con su médico, con su ginecólogo, que sería como dice case by case, ¿verdad? Pero eso sería la única manera de cuando se podría considerar ponerse la vacuna en esos casos. Muy bien. Una pregunta para el padre Chacón. Dice, ¿por qué usted se va a poner la vacuna ya que sea su turno? Bueno, lo he repetido varias veces, primero porque tengo la obligación moral de cuidar de la salud de los demás. El ponerme la vacuna, pues me protege a mí, pero estimula a las otras personas para que también lo hagan. He escuchado al doctor Fauci y al Centro para el Control de las Enfermedades que hablan claramente de que si logramos un 70% de personas vacunadas, lograremos crear una barrera de protección para toda la sociedad. Si cada uno se mete en serio en esto y sabe que con esto puede ayudar a muchas personas, pues hay que hacerlo. Y hacerlo por mi salud, por la salud de los demás y sobre todo teniendo en cuenta que esto es algo que nos toca a todos. A veces yo veo gente haciendo fiestas y toda esta cosa porque piensan que no tienen, no les va a pasar y ha pasado. Hace poco una familia, después de una fiesta, murieron 4 personas de la misma familia y es algo muy cercano que hasta que no lo toca uno no se da cuenta de la necesidad de que uno tiene de poner en el granito de arena. Y en este caso, pues la ciencia y la fe van de la mano, como siempre, para conocer la verdad. Y en este caso es un acto de fe, de caridad, pero también apoyado por la ciencia que nos da las herramientas para poder superar esta situación. Otra pregunta, igual para el padre, que he tenido la gente que yo misma la he escuchado y como que dije, wow, ¿de dónde sacaron eso? Es cierto que si te pones la vacuna, dice la iglesia que no irás al cielo. Voy a leer lo que dicen los obispos porque hay veces que nosotros entendemos mal lo que dice la gente y como le digo, aparecen muchas personas hablando de cosas que no son realidad. Dice, esto es de los obispos de los Estados Unidos, de la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos de Colombia, de aquí. Dice, en vista de la gravedad de la pandemia actual y la falta de disponibilidad de vacunas alternativas, las razones para aceptar las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna son suficientemente válidas para justificar su uso a pesar de su remota, lo que yo les decía, remota conexión con cepas celulares moralmente comprometidas. Pero como decía la doctora Consuelo, la vacuna no tiene la célula. Estamos hablando del problema que hubo al inicio en la investigación. Ojalá se llegue a superar, pero en este momento lo importante es que recibir la vacuna del COVID-19 debe entenderse como un acto de caridad hacia los demás miembros de nuestra comunidad. De esta manera, vacunarse de manera segura contra el COVID-19 debe considerarse un acto de amor al prójimo y parte de nuestra responsabilidad moral por el bien común. Entonces, esto es lo que dicen los obispos, es decir, la Iglesia Católica, basado en la Sagrada Escritura y en la historia, porque también no es la primera pandemia que hemos vivido. Hemos pasado por muchas pandemias a través de la historia y cada uno ha tenido su protagonismo desde su punto de vista de la fe. Es por amor al prójimo y por el bien común. Por eso debemos de ponerla. No es pecado, es un acto bueno. Gracias, padre. Otra pregunta que hemos tenido, ¿es cierto que con esta vacuna del COVID-19 nos van a meter un chip o nos van a poner un chip para estarnos ya rastreando? Cualquier de los doctores que gustan contestar esa pregunta. Sí, Wow. gracias. Podía decirles que no es ningún chip, ya hablamos del contenido de esta vacuna y que a veces hay palabras que usamos como médicos al decir el ARN o el código, o son palabras que son técnicas, pero que nada tienen que ver con un chip, como dicen, un chip metálico que nos van a poner. Y yo lo que les digo que el chip lo traemos diario en la mano, que es el teléfono, y con
estamos identificados y localizados en cualquier lugar, o sales de una tienda y te sale que si quieres calificar esa tienda. Entonces ese es el verdadero chip y nadie lo queremos soltar, pero la vacuna no tiene ningún chip. No sé si el Muchas doctor gracias. Fernández quiere agregar algo. Sí, Doctor Fernández. estoy de acuerdo, ¿verdad? Y si tuviera un chip, fuera un super chip porque es tan pequeño que tendrá que ser para caber en la vacuna, ¿verdad? So, sí, no es que tiene ningún tipo de microchip ni nada de eso. Lo que dice el doctor, estaba yo mirando aquí la jeringa que usa para ponerle el chip a un perro o un gato. Mide 0.72 inches. 72, ¿ok? Oh, wow. Para poner la vacuna es de, bueno, varía, ¿verdad? De 0.25 inches o 0.2 inches. O sea que la diferencia son como de 70 inches. Me refiero a 0. Lo que sigue. Y sí, toda la información la tiene en el teléfono, ellos saben dónde está usted. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos aproximadamente 5 minutos que nos quedan y tenemos algunas preguntas aún todavía. Yair Romero nos pregunta, si soy alérgico a la penicilina, ¿me causará alguna alergia a la vacuna? No, no es contraindicado ponerse la vacuna si tiene alergia a la penicilina o otros medicamentos. Solo está contraindicado si tiene alergia severa cuando sí recibiste la vacuna del COVID anteriormente. Pero no es una contraindicación ponerse la vacuna si tiene alergia a otro tipo de medicamentos o otras comidas, por ejemplo. Hay 2 preguntas más y ya vamos a llegarnos a un fin. Las 2 siguientes preguntas son de la misma persona, Mireya Trevino. La primera es, ¿vendrá un día una vacuna con un solo dosis? Y la segunda es, ¿qué porcentaje del público tiene que vacunarse para que la sociedad regrese a lo normal? Ok. Hace ratito comentaba el padre de cuando alcancemos un 70%. Ahorita lo que está publicado es que necesitamos llegar entre un 70 y 80% de total de la población vacunada para poder decir que ganamos la batalla a esta pandemia, y es a lo que se le llama inmunidad colectiva, que es cuando ya pues estemos casi todos vacunados. Entonces esto todavía va a llevar un tiempo. Y la otra pregunta para... Si algún día piensan que va a haber una vacuna o va a haber una vacuna de solo un dosis en vez de 2. Todavía no se sabe porque hay la última vez que yo revisé, habían como 140 vacunas en candidato con diferentes compañías farmacéuticas. Y alguna de esas otras vacunas se utiliza el método más antiguo donde recibe fracciones del virus que no es código genético, son formas más tradicionales. No sabemos cuánto tiempo va a durar la protección inmunológica de esas vacunas más tradicionales todavía. Está muy temprano para determinar eso. Recibí 2 preguntas más y iba a decir que íbamos a cerrar, pero mentí porque son muy importantes. La siguiente viene de Inés Pineda. Dice, mucha gente ha pensado que la inyección es mentira, porque cuando vacunan a las personas de servicio, no se mira la jeringa y esto hace pensar que es mentira. ¿Qué me comentan? O más bien es un comentario, ¿verdad? Así es que... Sí, es un comentario y no es una mentira, porque sí duele un poquito el piquetito, es real. Yo creo que los que ya hemos recibido la vacuna podemos compartir un poquito de cómo se lleva a cabo, que sí es más o menos 1 centímetro de líquido el que te ponen, y que sí es una aguja real que se siente cuando entra esa aguja, y que también te dejan allí unos 20 minutos para esperar y ver qué reacción inmediata pudiera tener en ti esa vacuna.
Entonces, no es ninguna mentira. La vacuna ya la tenemos aquí y estamos esperanzados en que va a funcionar y nos lleve poco a poco a la normalidad. Gracias, doctora. Alberto, rápidamente, ¿es mentira? ¿Hubo aguja allí, hubo jeringa? ¿Te dolió? No es mentira, sí es una vacuna real. Y pues como mencionó la doctora Consuelo, sí, duele un poco cuando lo que digo es que siente como si un primo mío de niño me dio un punch en el brazo. Entonces, así es como lo sentí después. Pero sí no es mentira, sí es una vacuna real. Gracias. Última pregunta. Adriana Amado dice, hola, una pregunta. Yo me gustaría ponerme la vacuna, pero me da miedo porque se ha escuchado que hay gente que se la puso y se murieron. Yo le puedo compartir que aquí en el condado hasta ahorita no tenemos reporte de reacciones secundarias graves ni nadie ha fallecido por la vacuna. Y aquí estamos. A veces uno ve en los titulares, murieron tantas personas. No les pido que lean todo el artículo, porque al final va a decir que tenían comprometida la salud y que eran personas que pues estaban en muy mal estado de salud y que la vacuna pues no fue la causa de la muerte. Por eso hay que leer todo y tener los contactos adecuados. Muy bien. Doctor Fernández, ¿algo que gustas agregar? Sí, estoy bien de acuerdo, ¿verdad? Hay que revisar un poquito bien la data, la información que escuchamos, ¿verdad? En internet, porque los casos que uno ve en artículos menciona una muerte asociada posiblemente con el COVID, pero todavía no se ha comprobado que fue la vacuna que lo causó, porque ya lo están recibiendo muchas personas, ¿verdad? Millones de personas. So, la probabilidad de que alguien muera de otras razones es más alta, porque pues ya tenemos una distribución bien amplia de la vacuna. Muy bien. Saludos para Laura García, Cecilia González, María Serrano, que nos dan gracias por la información que han dado el día de hoy. Y yo en mi resumen, pues voy a decir que pues hemos aprendido por lo menos 5 cosas, ¿verdad? Uno, hay que tener paciencia. La vacuna nos va a llegar a todos, ¿verdad? Cada semana se están distribuyendo más y más vacunas. Pronto nos va a tocar a todos. Sé que es un poco desesperado, pero nos va a tocar. Y por lo pronto, pues hay que seguir las recomendaciones para mantenernos a salvo. Chequean la página de web de vacunas de Yakima Health District y sus redes sociales para las últimas actualizaciones, se me atrabó la lengua, información sobre la vacuna. Gracias a los doctores, al padre Chacón, a Alberto por estar aquí el día de hoy, también al Yakima Health Department por hacer por realizar esta información y esta fundación donde podemos estar todos juntos para dar la información real y verdadera a nuestra comunidad. ¿Algunos otros últimos comentarios de alguno de ustedes? No hablen todos al mismo tiempo, ¿eh? No, pues muchas gracias. Como dice el padre, sigan usando su mascarilla, sigan practicando el distanciamiento social, su lavado de manos, desinfección de superficies y no se reúnan en grupos grandes y que juntos lo vamos a lograr. Y por último, tengan cuidado con la información que circula. Miren que sea verdad, que no influya en sus decisiones, que sea lo mejor para todos. Muy bien, doctor Fernández. Sí, como dijo el padre Chacón, la doctora Consuelo, ¿verdad? Importante revisar toda la información, leerlo por completo, hacer comparación de un recurso a otro y usar recursos que son revisados, ¿verdad? Por personal especialista en su área, lo que llamamos peer review, cuando varios especialistas revisan un estudio clínico antes de ser publicado. Hay que hacer también nuestra parte y
hacer, como dice, nuestro homework y revisar bien la información que leemos. Gracias. Alberto, como un miembro de la comunidad, como una persona aquí de Yakima, ¿algún último comentario que gustas dar? Nomás quiero decir que no pierdan la fe, continúen con la fe. Esto ha afectado a todos durante todo por el mundo y tengan fe que vamos a seguir otro día y vamos a overcome. Muy bien, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, doctores, Padre Chacón, Alberto, también todos ustedes que nos están viendo ahorita en su casa. Espero que hayamos contestado sus preguntas a lo mejor que podíamos. Quizás siguen teniendo preguntas y si es así, pues no duden en mandar un mensaje, ¿verdad? Y compartan la información con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, porque pues a veces lo que escuchamos pues no es cierto, ¿verdad? Así es que ahora tienen la verdad, hay que compartirlo. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y que tengan muy bonita noche.